Queridos hermanos y hermanas, si ustedes están escuchando estas palabras con el alma inquieta, tal vez no sea por casualidad. Quizá desde hace tiempo sienten que un peso invisible se ha pegado a su vida. No necesariamente un gran acontecimiento, tampoco necesariamente un pecado grave que derriba el alma de golpe, sino ataques silenciosos, un mal pensamiento que vuelve una y otra vez, una ira difícil de dominar, una palabra amarga que sale antes de poder detenerla, un miedo que roba la paz, un hábito secreto que aleja de Dios, un cansancio que apaga el deseo de orar. El mal existe, queridos hermanos y hermanas, pero necesitamos decirlo con lucidez, sin pánico, sin superstición y sin ligereza. El mal puede estar a nuestro alrededor, en ambientes que debilitan el alma, en palabras que siembran división, en relaciones que nos sacan de la luz, en tentaciones cubiertas de una dulzura muy atractiva, pero el mal también puede deslizarse dentro de nosotros. Allí donde la memoria todavía duele, donde el corazón aún guarda amor propio herido, donde el orgullo no quiere soltar, donde la soledad nos empuja a buscar un consuelo equivocado, donde la decepción nos hace querer vengarnos, rendirnos o cerrar el corazón ante Dios. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar, no como personas que se creen fuertes, sino como hijos que saben que necesitan ser guardados por el Padre. En el Padre Nuestro, Él puso en nuestros labios una súplica llena de verdad. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa oración no es la voz de la cobardía, sino la voz de la humildad. El humilde sabe que puede caer. El que está despierto sabe que hay batallas que no se ganan con las propias fuerzas. El que tiene fe sabe que cuando el mal intenta rodearlo. Dios puede acercarse más que cualquier oscuridad del Salmo 140. Y uno comienza con un clamor fuerte y verdadero. Señor, a ti clamo, ven pronto en mi ayuda. Es la voz de un alma que no quiere ser devorada por el mal. Es la voz de quien ya no desea fingir que todo está bien. También puede ser la voz de ustedes. Señor, ven pronto, porque estoy débil. Ven pronto, porque temo decir lo que no debo decir. Ven pronto, porque mi corazón se está inclinando hacia la amargura. Ven pronto, porque hay ataduras silenciosas que me arrastran lejos de tu paz. Y recuerden esto, mientras todavía sabemos clamar a Dios, el mal no ha vencido. Mientras todavía podemos decirle al Señor, sálvame, la puerta de la gracia sigue abierta. Mientras un alma todavía se dirige a Dios, aunque sea con un suspiro pequeño y tembloroso, allí todavía queda luz. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy delicado en la vida espiritual que muchas personas no se atreven a mirar de frente. El mal muchas veces no entra en nuestra vida por una puerta ruidosa, sino por las pequeñas grietas de un corazón herido. Una persona puede no querer alejarse de Dios. Una persona puede seguir amando a su familia, seguir deseando vivir con bondad, seguir anhelando la paz. Pero cuando dentro hay una herida que todavía no ha sido sanada, el mal sabe colocarse cerca de ella, esperar con paciencia y susurrar cosas que nos hacen perder la luz. A veces esa grieta es una soledad prolongada. Uno vive en medio de la familia, del trabajo, de la comunidad, pero por dentro siente que nadie lo comprende de verdad, cuando la soledad no es llevada a la oración. Fácilmente se convierte en una necesidad de ser compensado por cualquier cosa que nos haga sentir que todavía somos importantes, que todavía valemos, que alguien todavía nos necesita. A veces esa grieta es el amor propio herido, una crítica, un malentendido, una vez en que fuimos despreciados, una historia antigua por la que nadie pidió perdón. Todo eso queda dentro como brasas bajo la ceniza. Basta un pequeño viento para que se encienda en palabras duras, miradas frías, actitudes rígidas o decisiones que hieren a los demás y nos hieren también a nosotros mismos. Otras veces esa grieta es el cansancio por las responsabilidades, cansancio de tener que ser fuerte durante demasiado tiempo, cansancio de cuidar siempre de los demás sin que nadie pregunte si uno todavía puede resistir. Cuando el cansancio no descansa en Dios, puede transformarse en amargura.
Entonces comenzamos a mirar todo con ojos más oscuros. Una cosa pequeña parece pesada. Una corrección se escucha como una condena. Una demora nos hace pensar que hemos sido abandonados. Y el mal ya no necesita empujarnos con violencia. Le basta con quitarnos la paz poco a poco, la confianza poco a poco, la mansedumbre poco a poco. Por eso el Salmo 140, y uno no pide solamente que Dios nos libre de los enemigos exteriores. El salmista entra muy profundamente en el interior cuando suplica: Señor, pon una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Esa oración revela una humildad muy grande. Quien ora no echa toda la culpa a las circunstancias, ni se limita a decir que los demás son malos, que la vida es difícil o que el mundo es peligroso. Reconoce que hay una puerta dentro de sí que necesita ser custodiada por Dios. Esa puerta es la lengua, pero detrás de la lengua está la mente, la memoria, los sentimientos y los juicios silenciosos. La carta de Santiago, capítulo 3, habla con mucha fuerza sobre la lengua. Una pequeña chispa puede incendiar un bosque entero. Lo mismo ocurre con las palabras. Hay familias que no se rompen primero por falta de dinero, sino por demasiadas palabras que hieren. Hay relaciones que no mueren en un solo día, sino que van muriendo poco a poco por frases irónicas, comparaciones, suspiros de desprecio y silencios usados para castigar. Hay personas que llevan una herida durante muchos años por una sola frase dicha por sus padres, por su esposo o esposa, por sus hijos, por un familiar o por alguien en quien confiaban. Pero también necesitamos reconocer con humildad que nuestra propia boca a veces se ha convertido en un lugar por donde el mal ha encontrado camino. Decimos una palabra pensando que solo queremos desahogarnos, pero esa palabra permanece mucho tiempo en el corazón de otra persona. Decimos una frase para aliviar la rabia, pero después somos nosotros quienes perdemos la paz. Contamos algo como si fuera inofensivo, pero terminamos sembrando sospecha y división. Nos repetimos a nosotros mismos palabras crueles, diciéndonos que no servimos, que no podemos cambiar, que no somos dignos de ser amados por Dios, y esas palabras van debilitando el alma. Muchas veces el mal no necesita que otra persona nos maldiga. Le basta con que nosotros repitamos palabras que no vienen de Dios. Por eso pedir al Señor que ponga una guardia en nuestra boca no significa pedirle que nos deje mudos por miedo. Significa pedirle que purifique nuestras palabras para que hieran menos, para que estén menos dominadas por la ira, para que nazcan menos del amor propio herido. Hay momentos en que callar es un acto santo, no callar para despreciar, sino callar para no hacer algo de lo que después nos arrepentiremos. Hay momentos en que retener una palabra dura ya es empezar a vencer el mal. Hay momentos en que hablar un poco más despacio, respirar un poco más hondo y pedir ayuda a Dios en el corazón basta para que una tormenta no estalle dentro de la familia. He conocido personas muy piadosas que sufren porque no logran dominar sus palabras cuando están en casa. Fuera son pacientes, educadas, capaces de ceder, pero al entrar en su propio hogar, que debería ser el lugar más seguro, se vuelven fácilmente irritables, reprochan con facilidad y dejan salir palabras que hacen que los suyos se encojan por dentro después de un momento de ira. Se arrepienten, van a orar, piden perdón a Dios y poco tiempo después vuelven a caer en lo mismo. Eso no significa necesariamente que sean personas falsas. Muchas veces eso muestra que hay una zona de su corazón demasiado cansada, demasiado herida, demasiado necesitada de ser escuchada, y esa zona todavía no ha sido puesta bajo la luz de Dios. La sanación comienza cuando dejamos de mirar solamente las consecuencias exteriores y nos atrevemos a preguntarle al Señor por las raíces interiores. ¿Por qué me enojo tan fácilmente con esta persona? ¿Por qué reacciono con tanta fuerza cuando alguien me corrige? ¿Por qué tengo tanto miedo a ser abandonado que termino aferrándome a cosas que no son sanas? ¿Por qué me gusta escuchar palabras que me alejan de la verdad? ¿Por qué vuelvo una y otra vez a un hábito que me avergüenza?
Estas preguntas no son para torturarnos, son una manera de abrir una puerta para que Dios entre, queridos hermanos y hermanas. Dios no tiene miedo de nuestras zonas oscuras. Él no aparta el rostro cuando ve en nosotros ira, envidia, orgullo, debilidad, deseos desordenados o pensamientos impuros. Él sabe que el corazón humano es más complejo de lo que nosotros mismos podemos comprender. Pero Dios no quiere que hagamos amistad con la oscuridad. Quiere que llevemos esa oscuridad ante Él. No para ser aplastados, sino para ser sanados. No para quedar marcados como irremediables, sino para ser llamados de nuevo por nuestro nombre verdadero. Hijos de Dios, cuando el mal se aprovecha de una herida, suele hacernos creer que ya no somos más que esa herida. Quien fue traicionado piensa que ya no puede confiar en nadie. Quien fracasó piensa que es un fracasado. Quien pecó piensa que no es más que su pecado. Quien fue rechazado piensa que no merece ser amado. Pero la fe dice otra cosa. La fe dice que la herida no es nuestra identidad última. El pecado no es nuestro verdadero nombre. El pasado no tiene derecho a decidir todo nuestro futuro. Nuestro verdadero nombre es el que Dios pronuncia con amor. Por eso, un paso pequeño y muy concreto es empezar a pedirle a Dios que custodie 3 lugares. Es la lengua, la memoria y el corazón. La lengua, para que nuestras palabras no se conviertan en instrumentos que hieren. La memoria, para que las historias antiguas no sigan controlando nuestras reacciones. El corazón, para que nuestras carencias no nos arrastren hacia consuelos equivocados. Cada vez que una palabra dura esté a punto de salir, digamos muy bajo: Señor, pon una guardia en mi boca. Cada vez que un recuerdo antiguo nos lleve hacia la amargura, digamos: Señor, ponte entre este recuerdo y yo. Cada vez que el corazón empiece a inclinarse hacia algo que no pertenece a la luz, digamos: Señor, guarda mi corazón. Esa es una batalla silenciosa, pero no es inútil. Cada palabra retenida por amor es un paso para salir del dominio del mal. Cada recuerdo entregado a Dios es una herida que empieza a abrirse a la gracia. Cada vez que no permitimos que el cansancio se convierta en pecado, que la soledad se convierta en desviación, que el amor propio herido se convierta en venganza, estamos colaborando con Dios para recuperar la libertad interior. Y esa libertad no llega en un solo día, pero comienza en un corazón humilde que sabe suplicar. Señor, custódiame desde dentro. Queridos hermanos y hermanas, hay batallas espirituales que no suceden ante los ojos de los demás. Nadie las ve, nadie las escucha, nadie las conoce. Una persona puede estar sentada en medio de la mesa familiar, ir al trabajo, responder preguntas normales, sonreír lo suficiente. Y sin embargo, por dentro, estar viviendo una lucha muy profunda. De un lado está el deseo de vivir rectamente, de vivir en paz, de pertenecer a Dios. Del otro lado están esas voces silenciosas que la arrastran hacia la amargura. El abandono, la negociación con el mal, la venganza, el cierre del corazón o la búsqueda de consuelo en cosas que después solo dejan vacío. Esa lucha no está solamente en los actos exteriores. Los actos son solo la punta, las palabras son solo la punta. Un estallido de ira, una mentira, una mirada impura, una decisión egoísta, una vez en que se abandona la oración. Muchas veces son solo señales de que algo más profundo dentro del corazón se ha desviado. Si cortamos solamente la punta y no dejamos que Dios toque la raíz, terminaremos cansados, prometiendo y cayendo de nuevo, decidiendo cambiar y decepcionándonos otra vez, confesándonos y sintiendo que regresamos al mismo lugar. Dios no quiere que vivamos dentro de ese círculo. Él quiere llevarnos más hondo, no para asustarnos, sino para sanarnos de verdad. En el Evangelio según San Marcos capítulo 7, Jesús dice que desde dentro, desde el corazón del hombre, salen las malas intenciones y muchas cosas que contaminan al ser humano. Esa palabra no busca que desesperemos de nuestro corazón. Esa palabra es una luz. El Señor nos muestra que el lugar que necesita ser sanado no es solamente la mano que hizo mal, los labios que hablaron mal,
los pies que tomaron un camino equivocado, sino el corazón que se inclinó hacia una dirección que ya no pertenece a Dios. Cuando el corazón es sanado, las palabras empiezan a cambiar. Cuando el corazón es custodiado, las decisiones empiezan a ser más luminosas. Cuando el corazón es tomado por Dios, el mal va perdiendo su punto de apoyo. Por eso, la súplica del Salmo 140, y uno no se detiene en la puerta de los labios. El salmista también ruega, no dejes que mi corazón se incline hacia el mal. Esta es una oración muy profunda. A veces todavía no hemos hecho el mal, pero el corazón ya se ha inclinado. A veces todavía no hemos dicho una palabra que hiera, pero el corazón ya la está preparando. A veces todavía no hemos entrado en una relación equivocada, pero el corazón ya está buscando excusas. A veces todavía no hemos abandonado a Dios, pero el corazón ya empieza a sentir la oración como un peso, la palabra de Dios como algo lejano, la misa como algo frío y los sacramentos como algo que siempre se puede dejar para después. El mal suele comenzar con una inclinación muy pequeña. Al principio es solo un poco de envidia. Después empezamos a molestarnos cuando otra persona es amada o reconocida. Al principio es solo un poco de ira. Después empezamos a alimentar dentro de nosotros conversaciones imaginarias en las que hacemos perder al otro. Al principio es solo un poco de curiosidad. Después empezamos a buscar imágenes, historias y encuentros que enturbian el corazón. Al principio es solo una pequeña decepción con Dios. Después empezamos a dejar de orar, no porque hayamos perdido completamente la fe, sino porque tenemos miedo de que, si oramos y Dios sigue en silencio, la herida duela todavía más. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no preguntemos solamente ¿qué hice mal? Preguntemos más profundamente, ¿hacia dónde se está inclinando mi corazón? Cuando estoy cansado, mi corazón se inclina hacia Dios o hacia la amargura. Cuando soy ofendido, mi corazón se inclina hacia el perdón o hacia la venganza. Cuando estoy solo, mi corazón se inclina hacia la oración o hacia un consuelo que me aleja de la luz. Cuando tengo éxito, mi corazón se inclina hacia la gratitud o hacia el orgullo cuando fracaso. Mi corazón se inclina hacia la humildad o hacia el desprecio de mí mismo. Esa pregunta puede doler, pero es un dolor que abre camino a la verdad. Y donde la verdad es puesta delante de Dios, allí empieza la sanación. Hay algo muy peligroso. Muchas personas tienen miedo de mirar dentro de su propio corazón porque piensan que si descubren oscuridad en su interior, Dios las va a rechazar. No, queridos hermanos y hermanas, Dios no es como lo imaginamos en los momentos de culpa. Dios es aquel que se sentó a la mesa con pecadores, que tocó al leproso, que miró a Pedro después de que éste lo negara, que abrió el paraíso al ladrón, que supo volver a él en la última hora. Dios conoce la verdad sobre nosotros con más claridad que nosotros mismos, pero no deja de amarnos. El amor de Dios no es un premio reservado para quien no tiene heridas. El amor de Dios es el agua viva para quien tiene sed, la luz que busca a quien se ha perdido, el abrazo que levanta a quien ha caído. La parábola del Padre Misericordioso en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, nos muestra este rostro de Dios. El hijo menor vuelve sin traer mérito. Trae hambre, vergüenza, fracaso y polvo del camino. Pero el padre no lo obliga a quedarse fuera de la casa para contar todos sus pecados antes de dejarlo entrar. El padre corre hacia él, lo abraza y le devuelve su dignidad. Eso no es una tolerancia superficial hacia el pecado. Eso es misericordia más fuerte que el pecado. El padre no dice que lo que el hijo hizo no importa, pero el amor del padre importa más que la perdición del hijo. Y precisamente ese amor tiene fuerza para que el hijo empiece a vivir de otra manera. El sacramento de la reconciliación también es así. Muchas personas tienen miedo de acercarse a este sacramento porque piensan que serán juzgadas, avergonzadas o miradas con decepción. Pero en la fe católica, el confesionario no es el lugar donde Dios humilla a sus hijos. Es el lugar donde el hijo que vuelve escucha de nuevo que la misericordia sigue abierta,
Vamos allí no porque seamos fuertes, sino porque necesitamos ser levantados. Confesamos nuestros pecados no para recitar una lista fría, sino para poner delante de Dios los lugares donde hemos permitido que el mal encuentre espacio y para pedirle que recupere nuestro corazón. Hay cadenas que solo se debilitan cuando son nombradas en la luz. Hay culpas que solo empiezan a disolverse cuando escuchamos el perdón proclamado en nombre de la iglesia. Hay almas que solo empiezan a respirar de nuevo cuando saben que no han sido expulsadas del amor de Dios. Pero la misericordia no se queda solo en el perdón. La misericordia también alimenta. Por eso la Eucaristía es alimento para quien está luchando. No nos acercamos a la Eucaristía como personas perfectas que muestran su santidad. Nos acercamos como pobres que necesitan pan, como débiles que necesitan fuerza, como personas tironeadas por muchas direcciones que necesitan ser puestas otra vez en el centro, que es Cristo. Cada vez que participamos en la Santa Misa con corazón humilde, dejamos que el Señor enseñe de nuevo a nuestro corazón a amar, a soportar, a perdonar, a levantarse. Cada vez que recibimos al Señor dignamente, no recibimos solo una idea piadosa, sino al mismo Cristo que venció el mal con el amor entregado hasta el extremo. El mal quiere alejarnos de los sacramentos. Quiere que pensemos que somos demasiado malos para confesarnos, demasiado secos para ir a misa, demasiado indignos para orar, demasiado tarde para comenzar de nuevo. Pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios puede corregir, pero no aplasta. La voz de Dios puede llamar a la conversión, pero nunca dice que ya no hay camino de regreso. Cuando un pensamiento interior nos lleva a una desesperanza tan grande que ya no queremos acercarnos al Señor, necesitamos discernir. Muchas veces esa no es la voz de la verdad, sino la voz de quien quiere mantenernos lejos de la fuente de la sanación. Queridos hermanos y hermanas, para que Dios custodie nuestro corazón, necesitamos aprender a llevar ante Él todos los movimientos interiores. No solo las cosas hermosas, no solo las oraciones piadosas. Llevemos también la envidia que nos avergüenza reconocer. Llevemos la ira que todavía no sabemos soltar. Llevemos la necesidad de ser mirados y reconocidos. Llevemos el miedo a ser abandonados. Llevemos la sequedad en la oración. Llevemos el cansancio de repetir una misma caída. Dios no sana lo que mantenemos escondido para siempre en la oscuridad. Él sana lo que le entregamos en la verdad. Un alma madura no es un alma que ya no tiene tentaciones. Un alma madura es un alma que sabe correr hacia Dios apenas descubre que su corazón empieza a inclinarse. Cuando el corazón se inclina hacia una palabra mala, corramos hacia Dios. Cuando el corazón se inclina hacia una relación que no es limpia, corramos hacia Dios. Cuando el corazón se inclina hacia una autocompasión que nos quita el deseo de vivir con responsabilidad, corramos hacia Dios. Cuando el corazón se inclina hacia el orgullo de creerse más piadoso que los demás, también corramos hacia Dios, porque el mal no ataca solamente al débil de manera visible, también ataca a las personas religiosas mediante la autosuficiencia, el juicio duro, la rigidez del corazón y la falta de misericordia. Necesitamos pedirle al Señor un corazón vigilante y al mismo tiempo manso. Vigilante para no ser ingenuos ante la tentación. Manso para no convertir la lucha espiritual en un miedo enfermizo. Quien pertenece a Dios no vive desde el pánico. Quien pertenece a Dios vive desde la confianza. Sabemos que el mal existe, pero no ponemos al mal en el centro. El centro de nuestra vida es Jesucristo. La luz no necesita discutir con la oscuridad. La luz solo necesita estar presente y la oscuridad empieza a retroceder. Una habitación interior puede haber estado oscura durante muchos años, pero basta abrir la puerta al Señor para que la oscuridad ya no tenga el mismo dominio que antes. Por eso, una práctica pequeña pero profunda es examinar la conciencia cada noche bajo la mirada misericordiosa de Dios. No examinemos nuestra conciencia como quien golpea a su propia alma. Examinémosla como un hijo que se sienta delante del Padre.
Preguntemos con suavidad, pero con verdad. ¿Qué hizo que mi corazón se alejara más de Dios? ¿Qué palabra mía hirió a otra persona? ¿Qué miedo me dominó? ¿Dónde busqué paz fuera del Señor? Y preguntemos también, ¿dónde me sostuvo Dios? ¿De qué mal fui preservado? ¿Qué pequeña gracia recibí y todavía no agradecí? Cuando examinamos así la conciencia, no nos hundimos en la culpa, sino que aprendemos a reconocer las huellas de Dios en medio de la batalla. Y antes de dormir, entreguemos de nuevo el corazón al Señor. No hacen falta muchas palabras. Podemos decir solamente, Señor, guarda mi corazón esta noche. Lo que en mí no te pertenece, no permitas que crezca. Lo que está herido en mí, pon tu mano sobre eso. Lo que me está alejando de ti, dame la valentía de soltarlo. Una oración sencilla, si nace de un corazón verdadero, puede convertirse en incienso que sube ante el rostro de Dios. Y mientras dormimos, Dios permanece despierto. Mientras somos débiles, Dios permanece fiel. Mientras todavía no sabemos sanarnos a nosotros mismos, Dios ya empieza a obrar silenciosamente en las zonas más hondas del corazón. Cuando el corazón es custodiado por Dios, el mal no desaparece como si nunca hubiera existido, pero va perdiendo su dominio. Puede seguir llamando a la puerta, pero ya no tenemos que abrir. Puede seguir susurrando, pero aprendemos a reconocer que esa voz no es la del Padre. Puede seguir recordándonos el pasado, pero sabemos que ese pasado ha sido puesto dentro de la misericordia. Puede seguir señalando la herida, pero sabemos que esa herida está en las manos de Dios. Y poco a poco, quien antes vivía reaccionando empieza a vivir con libertad. Quien antes era arrastrado por la oscuridad empieza a elegir la luz. Quien antes pensaba que no podía cambiar empieza a descubrir que la gracia de Dios es silenciosa, pero más fuerte que todas las cadenas del corazón. Queridos hermanos y hermanas, cuando pedimos a Dios que nos libre del mal, no le pedimos solamente que haga un milagro exterior en nuestra vida. También le pedimos que nos conceda la valentía de colaborar con su gracia. Hay cuerdas que no se romperán solas si seguimos agarrándolas. Hay puertas por donde el mal seguirá entrando si las dejamos abiertas. Hay hábitos que seguirán debilitando el alma si solo nos lamentamos y no comenzamos una pequeña decisión. La gracia de Dios siempre da el primer paso, pero la gracia de Dios no anula nuestra libertad. Él nos salva como un padre que extiende la mano hacia su hijo que se está hundiendo. Pero el hijo también necesita tender su mano hacia el padre. El Salmo 140. Y uno pide a Dios que nos guarde de la trampa y del lazo de quienes hacen el mal. Esa imagen es muy real. El mal no siempre nos ata con grandes cadenas. Muchas veces nos ata con pequeños hilos que despreciamos, una conversación frecuente que nos vuelve más amargos, un hábito de mirar, escuchar o leer cosas que enturbian el alma, una relación que nos lleva poco a poco a vivir con doblez, un lugar al que cada vez que entramos salimos más débiles, una forma de entretenimiento que nos quita la capacidad de orar, una intimidad que ya no es limpia, pero que justificamos diciéndonos que no pasa nada. Esos pequeños hilos, si no son reconocidos, pueden entrelazarse hasta formar una cuerda muy difícil de desatar. Por eso, quien desea ser sanado necesita aprender a discernir. No todo lo que nos hace sentir bien viene de Dios. No todo lo atractivo es bueno. No toda persona que parece comprendernos nos está conduciendo hacia la luz. Hay cosas que al comienzo nos dan sensación de consuelo, pero después nos roban la paz. Hay palabras que suenan muy dulces, pero nos alejan de la verdad. Hay relaciones que nos hacen sentir atendidos, pero nos apartan de nuestros deberes, de la familia, de la pureza y de la fidelidad. La persona madura en la fe no vive de emociones pasajeras. Aprende a preguntarse, ¿esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Esto me hace más libre o más dependiente? ¿Esto me hace amar más o me vuelve más egoísta? ¿Esto me da una paz profunda o solo me estimula por un momento y después me deja vacío? A veces el primer paso de conversión no consiste en hacer algo grande, sino en atreverse a cortar una pequeña cosa que está alimentando la oscuridad.
apagar una fuente de imágenes que inquietan el corazón, detener una conversación que se está convirtiendo en murmuración, evitar un encuentro cuando sabemos que no somos suficientemente libres, no responder enseguida cuando estamos enojados, no volver a abrir un recuerdo solo para alimentar el rencor, no entrar en una discusión solo para demostrar que tenemos razón. Esas cosas son pequeñas, pero en la vida espiritual, un paso pequeño hecho con fidelidad puede abrir camino a una gracia muy grande. Dios también nos salva del mal por medio de personas que saben amarnos en la verdad. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, habla de la corrección fraterna. Si un hermano comete una falta, ve a hablar con él a solas y ayúdalo a reconocerla. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. No solo los demás necesitan ser corregidos, también nosotros, en ciertos momentos, necesitamos ser corregidos. A veces Dios nos envía una observación por medio del esposo o la esposa, de los hijos, de un amigo, del sacerdote confesor o de alguien de la comunidad. Esa palabra puede doler porque toca nuestro amor propio. Pero no todo dolor es una herida que destruye. Hay dolores que son como el corte del médico para sacar lo que se ha infectado. La persona humilde no es aquella a la que le gusta ser reprendida. La persona humilde es aquella que sabe escuchar para descubrir. Sí, dentro de una palabra incómoda hay una parte de verdad que Dios quiere usar para salvarla. Si alguien nos dice que somos demasiado impulsivos, no nos defendamos inmediatamente. Si alguien nos dice que nuestras palabras hacen que otros tengan miedo, detengámonos. Si alguien nos dice que nos estamos alejando de la oración, que estamos cambiando hacia una dirección que no es buena, que una relación o un hábito está ocupando demasiado espacio en nuestro corazón, llevemos esa palabra al silencio delante de Dios. No toda crítica es verdadera, pero una persona madura no desecha toda palabra difícil solo porque le duele. Por supuesto, también necesitamos prudencia. No todos tienen derecho a dirigir nuestra conciencia. No toda palabra pronunciada en nombre de la piedad viene del Espíritu Santo. Hay palabras que humillan, imponen, manipulan y siembran miedo. Esas no son corrección hecha en el amor. La corrección de Dios, aunque duela, abre camino a la vida, nos da luz, nos vuelve más humildes, más libres y con más deseo de volver. En cambio, la voz del mal nos paraliza, nos desespera, nos encierra o nos lleva a querer huir de Dios. Por eso necesitamos pedir el don del discernimiento y, cuando sea necesario, buscar a un sacerdote, a un acompañante espiritual o a una persona sabia en la fe que nos ayude a ver con más claridad. En la lucha contra el mal, no nos separemos de la iglesia. Una brasa separada del fuego se enfría muy rápido. Un creyente que se separa de la oración, de la Santa Misa, del sacramento de la reconciliación, de la comunidad y de las personas que sostienen su fe, fácilmente será convencido por el mal de que está solo. El sacramento de la reconciliación no solo perdona el pasado, sino que también nos ayuda a reconocer con humildad los caminos repetidos que nos conducen a la caída. La Eucaristía no es solo consuelo, sino fuerza, para amar cuando no es fácil amar, para perdonar cuando el corazón todavía duele, para ser fieles cuando la tentación tira de nosotros, para levantarnos cuando ya estamos cansados. La oración también necesita volver a la vida real. No esperemos a tener fervor para orar, no esperemos a que la familia esté en paz para orar, no esperemos a que desaparezca la tentación para orar. Precisamente cuando estamos tensos, secos, confundidos o temerosos de volver a caer, necesitamos orar más. Puede ser solo un minuto antes de entrar en casa, para pedirle al Señor que guarde nuestra boca de palabras duras. Puede ser solo una señal de la cruz antes de una decisión difícil. Puede ser rezar lentamente el Padre Nuestro y detenernos en la petición de ser librados del mal. Puede ser simplemente sentarnos en silencio delante de Dios y decir: estoy débil, no permitas que camine solo. El mal ama las decisiones apresuradas cuando estamos heridos. Dios suele invitarnos a ir más despacio,
más despacio antes de hablar, más despacio antes de enviar un mensaje que hiera, más despacio antes de creer un pensamiento oscuro sobre otra persona, más despacio antes de entrar en un lugar donde sabemos que somos frágiles, más despacio para preguntarle al Señor: ¿esto me conduce a tu paz? Hay almas que son salvadas no por un gran acontecimiento, sino por muchas pequeñas pausas así. Por muchas veces en que no siguen la primera reacción, por muchas veces en que dejan que Dios se coloque entre la emoción y la acción. Queridos hermanos y hermanas, no podemos pedirle a Dios que nos libre del mal y al mismo tiempo conservar todo lo que alimenta el mal dentro de nosotros. No podemos pedirle a Dios que sane nuestra lengua mientras seguimos disfrutando de conversaciones que destruyen a otros. No podemos pedirle a Dios que guarde puro nuestro corazón mientras alimentamos imágenes y relaciones que lo enturbian. No podemos pedirle a Dios que nos dé paz mientras nos negamos a perdonar, a dialogar y a reconocer nuestra parte de culpa. La misericordia de Dios no elimina la llamada a la conversión. Al contrario, precisamente porque somos amados, recibimos fuerza para convertirnos. Precisamente porque sabemos que seguimos siendo amados, nos atrevemos a soltar aquello que nos aleja del amor. El paso concreto puede comenzar muy cerca: una disculpa a alguien de casa, una confesión que se ha postergado demasiado tiempo, una decisión de detener un hábito que nos roba la paz, una vez en que apagamos aquello que arrastra la mente hacia la oscuridad, una conversación sincera con alguien a quien hemos evitado, un pequeño compromiso con Dios, examinar la conciencia unos minutos cada noche, leer cada día un breve pasaje del Evangelio, volver cada semana a la Santa Misa con un corazón mejor preparado. No despreciemos las cosas pequeñas. Si el mal muchas veces nos ata por medio de cosas pequeñas, la gracia de Dios también puede liberarnos mediante pequeñas fidelidades. Y cuando caigamos, no dejemos que el mal gane por segunda vez, llevándonos a la desesperanza. Caer es doloroso, pero permanecer en la desesperanza es todavía más peligroso. Levantémonos, volvamos, confesemos, reparemos lo que se pueda reparar, evitemos de nuevo la ocasión de pecado y pidamos ayuda si es necesario. El camino de la santidad no es el camino de quienes nunca tropiezan, sino el camino de quienes, por la gracia de Dios, no permiten que la caída se convierta en su lugar de residencia. Dios no se cansa cuando volvemos, pero nosotros necesitamos aprender a volver de una manera más verdadera, más humilde, más concreta y menos engañosa con nosotros mismos. Cuando la súplica para ser librados del mal entra en las decisiones de cada día, nuestra vida empieza a cambiar. No cambia de inmediato mediante cosas brillantes, sino mediante una paz silenciosa. En la familia disminuyen las palabras que hieren. La mente deja de vagar tanto por la oscuridad. El corazón se aferra menos a lo que está mal. La fe deja de ser solo una costumbre exterior y se convierte en un regreso cotidiano. Y allí descubrimos que Dios no solo nos salva de los grandes ataques, sino que también nos salva en cada instante pequeño, cuando permitimos que Él guíe una palabra, una mirada, una decisión, un silencio y una nueva oportunidad para comenzar. Queridos hermanos y hermanas, hay una paz que no viene de tener todos los problemas resueltos. Hay una paz que no espera a que la familia deje de tener dificultades, a que el cuerpo deje de estar cansado, a que la memoria deje de doler, a que la tentación deje de volver, a que el corazón humano deje de ser frágil. Es la paz de quien sabe que es débil, pero ya no cree que ha sido abandonado. Es la paz de quien ha visto las zonas oscuras de su propio corazón, pero también ha reconocido una luz más suave, más paciente y más fuerte que toda esa oscuridad. Esa luz es Dios. Cuando Jesús nos enseña a decir al Padre: líbranos del mal, no nos promete que nuestra vida ya no tendrá combate. Se enseña a no luchar como huérfanos. Nos enseña a llevar la tentación dentro de nuestra relación con el Padre. Nos enseña a clamar cuando el corazón se inclina hacia el mal, cuando la boca está a punto de decir una palabra que hiere.
cuando un recuerdo antiguo quiere arrastrarnos hacia la amargura, cuando una atadura silenciosa quiere apretar nuestra libertad. Y cada vez que lo decimos, aunque sea muy suavemente, estamos poniendo de nuevo nuestra vida bajo el poder de la misericordia. El Salmo 140, y uno comienza con el clamor que pide al Señor, venir pronto en auxilio. Tal vez esa sea también la palabra que necesita quedarse en nuestro corazón. No como una palabra de pánico, sino como una palabra de fe vigilante. Señor, ven pronto cuando estoy débil. Ven pronto cuando empiezo a cerrar el corazón. Ven pronto cuando deseo vengarme. Ven pronto cuando quiero refugiarme en algo que me aleja de ti. Ven pronto cuando ya no sé custodiarme a mí mismo. Quien sabe orar así, ya no permite que el mal tenga la última palabra. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, escuchó al Señor decirle que su gracia le bastaba, porque la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad. Esa palabra no glorifica la debilidad como si fuera algo de lo que haya que presumir. Esa palabra nos revela que precisamente allí donde nos creemos más pobres, Dios todavía puede obrar. Precisamente allí donde nos creemos más derrotados, la gracia todavía puede comenzar. Precisamente allí donde tantas veces nos hemos avergonzado de nosotros mismos, Dios todavía puede sembrar una vida nueva. Por eso les suplico que no saquen conclusiones sobre su vida solo a partir de sus caídas. No se llamen a sí mismos con el nombre de su pecado. No permitan que el pasado sea una llave que encierre el futuro. No dejen que el mal los convenza de que ya no hay camino de regreso. Mientras todavía podamos decir, Señor, ten misericordia de mí, seguirá abierto un camino mientras todavía nos atrevamos a acercarnos al sacramento de la reconciliación. A venir a la Eucaristía con humildad, a decir una palabra de perdón, a cortar un mal hábito, a comenzar de nuevo con una pequeña oración. El mal no podrá apoderarse de toda la historia de nuestra vida. Tal vez, después de todo, el paso que necesitamos dar sigue siendo muy pequeño. Retener una palabra dura, apagar algo que no nos hace bien, evitar una ocasión que nos vuelve débiles, volver a una misa, preparar una confesión, llamar para reconciliarnos, sentarnos en silencio ante Dios unos minutos antes de dormir, rezar despacio una frase del Padre Nuestro y dejar que el corazón se detenga en la súplica de ser librados del mal. Esas cosas pequeñas, si son puestas en las manos de Dios, pueden convertirse en el lugar donde la gracia empieza a sanar nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, no pertenecemos a la oscuridad. Podemos haber atravesado la oscuridad, podemos estar todavía siendo inquietados por ella, pero nuestro verdadero nombre no está en la oscuridad. Nuestro verdadero nombre está en el corazón del Padre. Somos hijos redimidos por el amor de Cristo, sostenidos por el Espíritu Santo, llevados por la Iglesia a través de la palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Por eso, luchemos en paz, volvamos con humildad, vigilemos sin miedo. Creamos que un corazón entregado de nuevo a Dios, aunque todavía tiemble, ya está caminando hacia la luz, Señor. Padre rico en misericordia, pongo delante de ti todo lo que me quita la paz. Líbrame del mal que me ataca desde fuera y de las oscuridades que crecen silenciosamente dentro de mí. Pon una guardia en mi boca para que mis palabras no hieran a los demás. Pon tu luz en mi memoria para que el pasado no siga gobernando mi corazón. Guarda mi corazón para que no se incline hacia el mal, para que no busque consuelo en aquello que me aleja de ti. Señor Jesús, condúceme de regreso a tu misericordia. Cuando caiga, no permitas que me hunda en la desesperanza. Cuando sea débil, enséñame a tomar tu mano. Cuando sienta vergüenza, recuérdame que sigo siendo hijo del Padre. Haz que ame el sacramento de la reconciliación, que ame la Eucaristía, que ame la vida de oración silenciosa y que sepa elegir la luz en las cosas pequeñas de cada día. Espíritu Santo, ven hacia sostener mi debilidad. Enséñame a discernir qué viene de Dios y qué me aleja de Dios. Desata las ataduras de mi alma, sana las heridas que todavía no sé nombrar y concédeme un corazón manso, vigilante y libre.
Guarda a mi familia, a mi comunidad, a las personas que amo y a todos los que están cansados en la batalla espiritual. Haz que podamos vivir en la paz del Señor, permanecer firmes en la fe y caminar cada día bajo la luz de la misericordia. Amén.